vamos a dar inicio a la audiencia para formular imputación. Lo anterior para efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del juicio 300 diagonal 2021-7 que fue promovido por en el cual el juez tercero de distrito concedió el amparo para efecto de que se reponga el procedimiento penal, se desahogue de nueva cuenta la audiencia inicial, corrobore si el imputado conoce sus derechos constitucionales y legales, en su caso se los puntualice. Hecha la imputación respectiva, el juez de control debe dirigirse al imputado y corroborar que así lo haya entendido, preguntándole si entendió el hecho atribuido por la fiscal. Una vez subsanadas las omisiones de los requisitos de forma anteriormente señaladas, continúe la substanciación de la audiencia y resuelva la situación jurídica del imputado como el derecho corresponda, dentro del plazo legal o dentro de la ampliación del mismo, a que se refiere al artículo 19 de la Constitución Federal, según lo elija el imputado con asesoría de su defensor. En este caso, hace unos momentos al imputado le explicaron sus derechos constitucionales, manifestando que los entendía, los comprendía. En este caso se hace constar que el imputado entendió, comprendió los derechos que le asisten y que se encuentran consagrados en el artículo 20, apartado B, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este caso le voy a conceder el uso de la voz a la fiscal para efecto de que realice la formulación imputación. Su señoría, antes, ¿me concede el uso de la voz? Sí, solo para hacerle referencia que en el considerando séptimo, precisamente en la página 21, hace referencia a que la violación se cometió cuando eran las 9:42, una vez que había iniciado la audiencia a las 9:41 y se le preguntó si conocía sus derechos y él contestó pues más o menos. Esto quiere decir que aún no se llevaba a cabo el control de la detención. Por lo tanto, además, tal como lo dice el octavo de los resultandos, dice: se concede efecto de la concesión del amparo para que se realice y por eso nos vamos al último. No es el último. La concesión del amparo se hace extensiva respecto de los diversos actos reclamados. Esto debido a que el orden establecido en el numeral 307 de la referida legislación obedecen a un desarrollo lógico-jurídico en el que guarda una relación de interdependencia progresiva. Y si atendemos al 307 en estricto sentido, el primer paso que debemos atender en la totalidad del cumplimiento del 307 nos habla de el control de la legalidad. Esto yo sé que usted lo conoce, pero solo para efectos del registro. En la audiencia inicial se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales. Si no se les hubiera informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de la legalidad de la detención si correspondiere, que es el caso porque la forma de conducción de mi representado en el momento fue mediante una detención en supuesta flagrancia. Por lo tanto, atendiendo específicamente a esta ejecutoria, deberíamos de comenzar desde el minuto, desde la hora, 9:42, que solamente había pasado la individualización de las partes. Por lo tanto, solicito que comience esta en atención a la ejecutoria y al artículo 307 con la calificación de legalidad de la detención, su señoría. ¿Alguna manifestación, agente del Ministerio Público? Sí, su señoría, en cuanto a la petición del abogado defensor del imputado, en cuanto a que se inicie o
se pretende llevar a cabo el control de la detención en esta audiencia debido al amparo que se le concedió. Dentro del amparo no se señala que se tenga que iniciar desde el control. Además es un hecho que ya de imposible reparación, su señoría, porque ya incluso si esta fiscalía no hubiera obtenido el control de la detención, no fuera posible ni siquiera un recurso de apelación en contra de ese. Eso por una parte, y por otra parte señalo pues que no es posible iniciar la audiencia con el control de la detención porque es un hecho ya resuelto y ya pasado. Sin embargo, esta fiscalía, conforme a lo que señala el acuerdo donde se le concede el amparo y protección federal al imputado, sí está de acuerdo en iniciar con la respectiva formulación de imputación. ¿Alguna manifestación, defensa? Claro que sí, su señoría, muchas gracias. Con respecto a lo que señala el agente del Ministerio Público, es importante referir lo siguiente. El artículo 1 de la Constitución pues hace referencia precisamente a los derechos humanos y a la forma en que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias pues tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los mismos. Y como es sabido, los derechos humanos pues su violación es continua, no cesa con el simple paso del tiempo ni con la superación de las etapas procesales. Por lo tanto, mientras mi representado no tenga una adecuada defensa y el conocimiento pleno de sus derechos que le asisten, pues se continuaría violentando su derecho humano a una defensa técnica y al conocimiento de sus derechos. Y esto, como ya lo mencioné, ocurrió desde el momento mismo, una vez que había pasado solo un minuto del inicio de la audiencia inicial, misma que se motivó por una supuesta detención en flagrancia. Y así lo hace valer el mismo juez de distrito en su considerando, que además es claro, como ya lo referí, respecto de señalar que se tiene que dar cumplimiento en la totalidad de lo dispuesto por el artículo 307 del mismo Código Nacional. Y además ya le di lectura a la parte ínfime que se refiere a el control de la legalidad, que es el primer paso con el que comienza la audiencia inicial. Dice la Ministerio Público, es de imposible reparación y es por eso que asistimos al juicio de amparo para que éste se pronunciara respecto de esos derechos violados, porque uno de los objetos del juicio de amparo es reparar esos derechos humanos violentados y velar por la constitucionalidad de los actos que realicen las autoridades. También refirió que no pudimos haber asistido al recurso de apelación, hecho que denota que no conoce el asunto en el que estamos actuando, porque esta no es una ejecutoria de apelación, es una ejecutoria de un amparo indirecto ordenada por un juez de distrito, a lo cual pues se tiene que cumplir en las formas estrictas que se señaló en la misma ejecutoria. Por lo tanto, lo procedente sería iniciar desde el control de la legalidad, porque como ya se refirió y la misma ejecutoria lo señala, desde el primer minuto de la audiencia inicial se violentó ese derecho. Así es que para reparar el derecho humano y atender al párrafo tercero del artículo 1 constitucional, debemos comenzar desde el control de la legalidad. ¿Sería cuánto? Una vez escuchados los intervinientes, voy a proceder a resolver la petición planteada por el defensor particular, en el sentido de que se debe de iniciar, una vez que conoce sus derechos, su representado, se debe iniciar con el control de la legalidad, haciendo referencia a que en los considerandos de la sentencia de amparo dentro del juicio número 3 diagonal 2021-7 se establece
que a las 9:41 la juez solicitó a las partes se individualizaran. A las 9:42 la juez preguntó al imputado si conocía sus derechos, a lo que el imputado manifestó, pues más o menos. A las 9:42 la juez manifiesta: entre los derechos más importantes que usted tiene es el contar con un abogado que lo asista durante todo el procedimiento, es decir, que lleve su defensa técnica. Y posteriormente pues se inició con la audiencia, refiriendo en ese considerando que se puede advertir que se violó el derecho de defensa y de debido proceso en perjuicio del quejoso, pues el juez no verificó ni se cercioró de que el imputado conociera sus derechos fundamentales previstos en el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo mención a los artículos 307, 311, 312 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde pues se establece la audiencia inicial. Asimismo, refirió el defensor que dentro de la misma sentencia, en el considerando octavo, los efectos de la concesión del amparo, en el último párrafo, señaló: la concesión del amparo se hace extensivo respecto a los diversos actos reclamados, esto debido a que el orden establecido en el artículo 307 de la referida legislación obedece a un desarrollo lógico jurídico en el que guarda una relación de interdependencia progresiva, dado que el sentido de la determinación adoptada en relación con cada uno de los temas que se tratan constituye el sustento del siguiente y, por ende, una vez superado el anterior, queda consumada la actuación practicada en este, de lo que se sigue que la actuación posterior puede modificarse sin afectar a la anterior, pero no a la inversa. En ese sentido, debido a que ordenó la reposición de la totalidad de la audiencia inicial, resulta consecuente que la vinculación a proceso y su ejecución también quede sin efecto. En este sentido, esta juzgadora se encuentra imposibilitada para acatar el fallo protector en esos términos, debido a las manifestaciones realizadas por el defensor particular, que se debe de iniciar desde el control de la detención. Y con fundamento en lo que dispone el artículo 193, en su cuarto párrafo de la Ley de Amparo, el cual establece, en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrán ordenar de oficio o a petición de parte que se abra un incidente para tal efecto. En este sentido, no es posible dar cumplimiento al fallo protector en virtud de que se requiere por parte del juez tercero de distrito le indique a esta juzgadora si es a partir del control de la legalidad donde se debe de iniciar la audiencia o si es a partir de la formulación de imputación, por lo cual se debe girar oficio al juez tercero de distrito en el estado de Baja California para efecto de que precise la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo.